estábamos con inteligencia artificial y China, si yo no recuerdo mal, habíamos quedado más o menos que íbamos a ir por ahí, Vero. Corregime vos. Me parecía importante pensar qué pasa con China, ¿no? Esa pregunta, ¿qué pasa con China? En este caso, ¿qué pasa? Claro, ¿qué sabemos de China en general? Sabemos muy poco de la cultura, de la historia, y lo poco que sabemos es filtrado por los medios occidentales. Sí. Estamos como en una burbuja que nos impide llegar a la realidad del proceso chino y a la complejidad de un proceso cultural que, bueno, es muy diverso, porque no podemos hablar de una cultura china, una historia de más de 2000 años, bueno, es realmente apasionante y es, digamos, no tendríamos tiempo, ¿no?, para abordarla en su totalidad. Y bueno, y en términos de la tecnología pasa un poco lo mismo. Lo que sabemos y lo que siempre se filtra es, los chinos usan la tecnología para vigilar, ¿no? Es como lo que todos dicen, son los malos, son los que se comen los chicos crudos, y en términos tecnológicos la usan para la hipervigilancia, y estuvo mucho, no sé si ustedes se enteraron que se filtró una idea de que había un sistema de créditos y que cada uno, la población como que tenía que hacer las cosas bien, las cosas del ciudadano, ¿no? Para hacer todo bien, porque si no, eso era un sistema de créditos que te iba, bueno. Una nota que bajaba la nota de cívica, la nota de cívica. Claro, y no podías acceder a créditos, claro, o no podías hasta, no sé. Condicionado. Claro, entrar a algunos lugares. Bueno, eso es una parte muy sesgada, de todo un sistema tecnológico que ellos han definido colectivamente y como Estado también, empujar, llevar adelante. Y algunas cosas que hay que tener en cuenta es que la tecnología en China se viene priorizando desde la época de Mao, ¿no? Desde los 40. Y después tenemos a Deng Xiaoping, que en los 80, otro gran líder chino, los empujó todo el tema de ciencia y tecnología con los planes quinquenales. Claro. O sea, ahí empieza más firmemente los planes quinquenales y empieza a ser un tema de Estado. Sí. El tema de la tecnología y cómo China se iba a parar en el desarrollo tecnológico a nivel global. En los 90 aprovechan la descentralización de las empresas de Silicon Valley, de Google, por ejemplo, de Microsoft. Dejan que se instalen en China, pero les piden algo que nadie se animaba a pedirles, que nadie pudo hacerlo, ningún otro país pudo hacerlo, que es la transferencia de tecnología. Y que, claro, cuando se instale Google, en China tenía que dejar el know-how de cómo se hacen los desarrollos tecnológicos y aparte emplear a ingenieros chinos. Mira. Fue el único país que se animó a hacerlo en los 90, ¿no? Y después, en los 2000, les dijeron muchas gracias por todo, pero acá... Muy rico todo. Muy lindo todo, ahora vamos a empezar a desarrollar lo nuestro. No quiero decir el Silicon Valley en chino porque no está bueno, ¿viste? Esa transformación. Claro, no lo han copiado como un espejo así lineal. Ellos han realmente construido su propio camino. Y hay cuestiones que son claves, ¿no? Primero, la centralización en el Estado. Por ejemplo, los datos de las personas pertenecen al Estado chino, no a las corporaciones, que es una gran diferencia con Occidente. El Estado le da a las corporaciones alguna información que necesiten para el desarrollo de el Big Data y el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo. Otra gran diferencia, el Estado puso unas 15 empresas, que son empresas como estratégicas, ¿no? Empresas claves, en donde la mayoría son tecnológicas. Ahí está Tencent, Alibaba, está Baidu, y estas empresas no pueden hacer cualquier cosa. Tienen que regirse por lo que les dice el Estado. A ver. Sí. Se tienen que regir por ello, por eso, ¿no? Un Estado
que bueno, ahí también es la polémica, un Estado que por supuesto que tiene elecciones libres, será bajo partido único, pero hay elecciones, ¿no? Digo, por esta cuestión de autoritarismo-democracia, que también me parece que la leemos muy de una forma occidental. Entonces, tienen que responderle al Estado, que el Estado es el pueblo chino. Y estas empresas, parte de la ganancia, que esto es una locura en el mundo occidental, una gran parte de la ganancia tienen que ir destinada a mejorar la salud, Mira, a otros desarrollos productivos en provincias donde todavía son muy agrarias, a el tema de la educación, al tema de achicar la brecha digital, una gran parte de sus hay ganancias. como un fondo reservado para la inversión social, por así decirlo. Para el desarrollo social. Y también estas empresas tienen que, no pueden ser monopólicas. Hay todo un sistema de que crezcan las pequeñas y medianas empresas de las provincias, sobre todo hay los gobiernos provinciales, que una provincia por ahí tiene 35 millones de habitantes, ¿no? Sí. Bueno, esos gobiernos provinciales van desarrollando otras empresas y se va desarrollando una red tecnológica en donde esté todo el país conectado, no sea solamente, por ejemplo, acá Capital Federal, ¿no? Claro. Sino que sean múltiples polos de desarrollo tecnológico. Sí, pero esto que vos mencionás del crecimiento, ¿a dónde se destinaría un excedente de eso o dónde se tiene que estar puesta esa inversión? Pero son sociedades mixtas, porque esto que mencionás justamente del Estado chino y un poco también la mal propaganda que hay, es que bueno, el Estado es todo, el Estado está metido en todo el Estado y funciona todo el Estado. Hay un partido único que conduce, que tiene directrices, direcciones, proyecciones, pero el Estado forma parte, sí, pero hay sociedades mixtas, digamos, hay capitales privados formando parte de todo esto que el Estado le pone las condiciones, básicamente. Tal cual, son público-privadas, o mixtas, como vos decís, y el Estado tiene la capacidad, tiene acciones y tiene también la capacidad de dirigir los proyectos tecnológicos hacia dónde hay que dirigirlos y los tiempos también. Los tiempos es fundamental para que no haya, por ejemplo, un gran desempleo o que no haya cambios tecnológicos tan abruptos que impidan que la mano de obra china pueda capacitarse y ir desarrollándolos, ¿no? Claro. Que es lo que está pasando en Occidente claro. y no en Oriente. Es curioso porque China, que siempre es denostada, incluso se la dice que es comunista, qué sé yo, tendrá ideología comunista, pero digo, en el modelo económico es mucho más capitalista que los países capitalistas, porque incluso genera este tipo de competencia, ¿no? Como un capitalismo más equilibrado, si se quiere. Claro, bueno, hay muchos autores que están planteando que ya es un socialismo de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo occidental se ha derivado a la especulación financiera claro. Y por eso necesita todo este aparato tecnológico para la manipulación social porque no tiene nada que ofrecer. La manipulación es fundamental, es parte estructural de esta nueva fase del capitalismo. En cambio, en China no se desarrolla el proceso tecnológico para la manipulación, sino para mejorar las cadenas productivas de valor, para hacerlas más eficientes y para que haya pleno empleo y para sacar gente de la pobreza. Entonces, ya hay que preguntarnos si sería un capitalismo, porque también hay mucha apropiación por parte de la población de estos desarrollos de tecnología. Esto que hablábamos muchas veces, ¿no? Que acá estamos en un analfabetismo digital claro. Impresionante. Bueno, allá se capacitan y se forman a los ciudadanos desde la primaria y la secundaria en temas de tecnología, de programación. Ellos pueden rápidamente desarrollar algoritmos o trabajar en el desarrollo de algún tipo de aplicación. Y una cosa fundamental que me parece que hay que tener en cuenta, que todo esto está basado en un código de ética de la inteligencia artificial que se desarrolló en el 2021,
no se desarrolló este año. Ya Hay un código de ética sobre IA. Sobre la IA, que en Occidente todo el desarrollo de la tecnología fue a espaldas de la sociedad y no hubo un debate. No hubo un debate en los partidos políticos respecto a la inteligencia artificial. En China sí está habiendo ya hace décadas un debate, primero los planes quinquenales que se desarrollan en el Estado y también en el Partido Comunista Chino es parte fundamental de estos impulsos de los planes quinquenales, y ahí se debate cómo tiene que ser la tecnología, y fueron desarrollando un plan, en este caso un código de ética de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial se plantea como bien común. Como un bien común. Como un bien común, como todavía, por suerte, acá tenemos el aire o el agua como bien común, ¿no? Crucemos los dedos, que hacer bienes privados. Claro, un bien común, es decir, que siempre tiene que buscar el bienestar y la igualdad de la sociedad. Y aparte tiene que poder redistribuirse en la sociedad. Les voy a enumerar 5 grandes puntos de este código de ética. A ver, sí, re interesante, che. Apoyar proyectos que prioricen el bienestar social. Cuidar la aplicación de la IA para no vulnerar derechos. Frenar productos. Frenar productos. En el capitalismo, frenar un producto sería imposible. Frenar productos que pongan en riesgo la seguridad nacional y pública. Proporcionar información orientada a la gobernanza ética de la inteligencia artificial y enseñar habilidades en relación a su funcionamiento. Es decir, los algoritmos no pueden, como pasa en Occidente, el Estado no puede tener injerencia y no puede saber cómo funciona el algoritmo porque está amparado como bien privado, ¿no? Vos sabés que te escucho enumerar todo esto, Vero. No sé si escuchaste ahora hace poco, escuché una entrevista a Pergolini. Y podremos pensar un montón de cosas de Pergolini. Lo cierto es que cuando habla de tecnología y de conocimiento científico al respecto de las consultoras que él tiene a disposición, que es lo que están viendo, que están observando, hablaba, y era corto y decía, la tecnología, para que no nos destruya el mundo, hay que hacer lo que están haciendo en China. Y te abre los ojos el entrevistado, que es Pergolini, diciendo sobre China. El entrevistador es Barky, que ahora está en La Nación. Y dice, pero ¿podés contar un poco más, Mario, qué significa esto? Y bueno, da un poco a entender esto que decís vos de cómo la tecnología, si la dejamos en la corporación privada que avance, va hacia el deterioro de las sociedades que conocemos, pero no para superarlas en un sentido de una sociedad mejor, sino para disolver la sociedad que conocemos y pasar a un estadio peor de sociedad. Y si lo que hacen en China es el modelo a seguir para todo lo que viene en términos tecnológicos y de impacto en las sociedades, y me pareció muy interesante, y justo ahora que vos lo mencionás y ponés esos puntos arriba de la mesa, digo, bueno, se ve que claramente está leyendo lo que está pasando en China Mario Pergolini, y puede estar no de acuerdo con Xi Jinping y con el Partido Comunista Chino, pero sí saber cómo le pega a la sociedad, ¿no? el uso de la tecnología. Claro. Tal cual, muy interesante. No sabía que había planteado eso, me parece acertado. Me parece que hoy el camino, por supuesto, que es China y son los BRICS, ¿no? Hay que estudiar a China, por eso yo empezaba la columna diciendo que lo que nos llega filtrado por una prensa occidental. Claro. Nosotros tenemos que empezar a tener fuentes que nos permitan comprender el proceso chino, porque es el proceso que a nosotros como América Latina y como Sur Global nos va a permitir generar las condiciones también de nuestro propio desarrollo tecnológico. Mientras el Silicon Valley y Occidente hace más de 70 años que no hacen transferencia de tecnología, es decir, que no permiten que otros países se desarrollen tecnológicamente, claro. China todo el tiempo hace transferencia de tecnología. Y eso se ve, por ejemplo, en la ruta de la seda digital. En la ruta de la seda, tiene un aspecto que es la ruta de la seda digital, se están desarrollando proyectos que conectan el sur global. Mira. Que si uno ve un mapa, hay lindos mapas en Google, los invito a que busquen, de los cables de fibra óptica. Sí. Todos los cables de fibra óptica conectan el norte global, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Japón. Y son
muchísimos cables. Desde el norte hacia el sur hay menos, pero también el abrazo del oso, ¿no? Es Estados Unidos sobre todo, o Europa hacia África, Estados Unidos hacia América Latina para la extracción de los datos. Ahora, entre el sur global no hay cables de fibra óptica prácticamente. Claro. Bueno, la Ruta de la Seda Digital está empujando con un consorcio de empresas de los diferentes países que son parte de Pakistán, de África, de diferentes países africanos, no me acuerdo ahora, creo que está Sudáfrica, un consorcio de empresas para desarrollar cables de fibra óptica y ahí se hace transferencia de tecnología. De sur-sur sería, ¿no? De sur-sur, y aparte no con ingenieros chinos solamente, Claro. o no con la tecnología china, sino permitiendo que esos países también vayan siendo parte y pensando también cómo quieren hacer su propio desarrollo de tecnología, ¿no? De equipos 5G, de ciudades inteligentes, bueno, el tema del Big Data, ¿no? Pero sí. no te queremos explotar. Por mi parte te voy a preguntar la última porque me interesa mucho esto, y es que China, a diferencia de los países de Occidente, está utilizando la tecnología puntualmente no solo para el desarrollo del trabajo, puestos laborales, sino para contener la crisis climática, ¿no? Para evitar emitir dióxido de carbono. De hecho, tienen muchísimos proyectos de acá al 2050. Pero digo, ¿qué podemos decir sobre cómo la tecnología y también quizás la IA está empezando a funcionar en China para la cuestión climática, ¿no? Para el ambiente? Bueno, hay muchas líneas de desarrollo porque justamente como no tiene que vulnerar derechos y está planteado como bien común, hay líneas de investigación aplicada, de investigación teórica que tratan de mitigar el efecto de las tecnologías en términos climáticos, de crisis climática. Por ejemplo, se están pensando hacer centros de bases de datos adentro del mar, ¿no? Eso bajaría mucho los costos y el agua que se utilizaría, ahí hay que ver cómo de ríos o de mar, eso no lo tengo muy claro, ¿no? Pero se están empezando a pensar proyectos que traten de no usar tanta energía o de usar energía renovable y de buscar ubicaciones que no tengan que ver, como está haciendo el Silicon Valley, por ejemplo, venir a deslocalizar los centros de datos en América Latina para que el impacto ecológico lo tengamos nosotros, sino que China lo que hace es buscar, incluso dentro de su propio territorio, bueno, experimentar formas de cómo esto se use menos energía, se use menos agua. Eso es una de las líneas de investigación que están desarrollando ya hace bastante. Te diría que hace más de 10 años. Pero, y en todo esto, ¿quién sería el socio digital de China en Latinoamérica? Si se puede pensar así. ¿Podemos pensar en un socio digital en este sentido, ¿no? De lo que mencionabas vos, del avance y de la transferencia de conocimiento. Sí. Las dos líneas de trabajo o las de geopolíticos que plantea China es, por un lado, la ruta de la seda digital, que ahí son los países que son parte, que acá en Chile empezó Chile con Piñera, empezó a ser parte y Argentina, pero eso se cortó, por supuesto, después se fue cortando. Pero el otro gran desarrollo se hace a través de los BRICS. Y ahí también hay mucha transferencia de tecnología, claro. Y acá en América Latina sería Brasil. Brasil está ya pensando en sus desarrollos tecnológicos gracias al financiamiento del Banco de los BRICS, que está de presidenta, que sabemos que el que lo sostiene realmente es China, ¿no? China, la India, pero principalmente China. Entonces ahí tendrían financiamiento para generar, bueno, su propio camino tecnológico, ¿no? Sí, imaginaba que más o menos andaba en línea Brasil, pero querías corroborarlo. Sí, son los BRICS, y los BRICS es lo que nos va a permitir pensar una inteligencia artificial desde el sur global.
no copiar el modelo chino, porque eso sería también un error. Nosotros tenemos como otra idiosincrasia. Claro. Claro, pensar qué bueno ese mapa. Acá se ve Ahí está. clarísimo. Ahí está. Gracias, Raúl. Si no me equivoco, sí, los puntos rojos es donde llegan los cables de fibra óptica y ven cómo... Pero acá es norte-norte, Claro. Hay muy poco muchísimos sur-sur. Y acá los que vemos en Asia, de casi todos llegan a Japón. ¿Sí? Claro, Es sí, el único sí. país. ¿Sí? Bueno, no hay nada de Argentina o incluso Brasil, si no veo mal, a África. Hay muy poco. Eso implica que sean las conexiones más lentas, implica que tampoco podamos desarrollar centros de procesamiento de datos porque tenemos menos big data, menos capacidad de acumular información. Pensemos que China tiene 1.400.000 habitantes, ¿no? Impresionante. Claro, entonces su propio desarrollo de Big Data lo puede hacer ya con la misma población china. En cambio, Estados Unidos tiene 330.000 habitantes, una cosa así, y necesita sí o sí incorporar información de América Latina, de Europa, para empatarle nada más al Big Data de China, ¿no? 1 billón de habitantes tiene China, tranqui. Tremendo. Claro, es tremendo. Pero Bueno, tenemos Vero, que despedirte y agradecerte. La verdad que si es la última o no, después lo terminamos de definir. Pero siempre es un placer escucharte. Y como te dice Juli, nos quedamos con un montón de cuestiones para plantear y para investigar y para inmiscuirnos, porque es también muy fascinante y atractivo también todo este mundo de la inteligencia artificial y las posibilidades que abre o que no abriría, depende quién lo use, ¿no? Tal cual. Hay que salir un poco de la mirada occidental y empezar a pensar el modelo chino y a entenderlo, a comprenderlo. Me parece que la invitación es esa. Sí. Pero bueno, desde ya que invitada al viernes. Al viernes 5. 5, que no es el que viene, porque el que viene es 28, 29. Pero viste que no puedes decirlo, tengo un punto. No puedes decirlo. Está muy dudoso ese punto, Pero te esperamos el viernes 5. Sí, ahí voy a estar. Genial. Un gran abrazo. Un saludo. Nos vemos. Buena semana. Bueno, y por suerte, este tipo de streaming, estos programas que salen desde ARG Medios, tenemos la presencia de gente como Vero, donde sí podemos ampliar mirada y salir un poco de la lógica del medio occidental. Dan gana todo lo que saben, ¿no? Como que el bagaje acerca del desarrollo de inteligencia artificial por Occidente, la línea, que es la que juega los chinos, todo, la verdad que se torna, porque es un poco la que se viene. Digo, yo no quiero ser trágico, pero preparen que el mundo que viene está contemplado entre los BRICS, por un lado. No, los BRICS, digo, por un lado, y por el otro lado, el imperio norteamericano, que algunos vienen como insistiendo, ¿no?, en que se encuentra en fase de deterioro constante, decadencia al menos, y una caída libre que nadie sabe bien cuándo será la fecha, pero que va más para abajo que para arriba. Y un poco la realidad también lo muestra, ¿no? Como diría nuestra compañera Eri, un mundo multipolar, ¿no?